Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a hablar en este caso sobre un nuevo tema que les comparto. Miren, recuerden que antes habíamos hablado sobre absolutamente todo el sistema nervioso y en este caso ahora vamos a hablar sobre las alteraciones de este sistema nervioso. Y miren, una de las alteraciones de este sistema menciona al ataque de apoplejía. Este ataque consiste en problemas en la circulación y en el cerebro. Listo. El cerebro resulta seriamente afectado por el corte de aporte sanguíneo, que se debe al bloqueo o deterioro de una arteria cerebral. Recuerden que decíamos que tiene problemas en la circulación, ¿no? Y también en el cerebro. En este caso, en el cerebro resulta seriamente afectado, ¿no? Por el corte, en este caso, de aporte sanguíneo. Y este aporte sanguíneo, este corte, se debe al bloqueo o deterioro de una arteria cerebral. Un ataque de este tipo puede llegar a ocasionar debilidad momentánea. En este caso también puede existir unos aturdimientos temporales, un trastorno en la visión y en el lenguaje. Estos ataques pueden durar un corto periodo e incluso segundos, ¿no? En este caso, si el ataque llega a ser más fuerte, puede ocasionar una parálisis de la mitad del cuerpo e incluso hasta la muerte. Si en este caso dura más, ¿no? Este ataque de apoplejía. Miren, este en sí generalmente llega a durar un corto periodo de tiempo, incluso hasta segundos, ¿no? Pero si este ataque llega a ser más fuerte, en este caso dura más que unos minutos, puede provocar la parálisis o incluso hasta la muerte, ¿no? Miren, justo aquí está la parte en la que es afectado, ¿no? Nuestro cerebrito es afectado por el corte del aporte sanguíneo. Miren, en este caso justo aquí tenemos nosotros una arteria cerebral en la cual existe un corte sanguíneo. Miren, en este caso existe un corte sanguíneo y así se produce, ¿no? El ataque de apoplejía. Listo. Otro ataque que también existe en el sistema nervioso, otra alteración en este caso, es la conmoción. Una conmoción se asocia directamente con el cerebro. Esta alteración es causada por un golpe seco en la cabeza. Con frecuencia, esta perturbación va acompañada de ausencia temporal, en este caso del conocimiento. Y también puede presentarse vómitos, dolor de cabeza, falta de concentración, irritabilidad y también puede ser falta de concentración en este caso y perder un poco la conciencia, no perder la memoria. Estas conmociones son muy fuertes en este caso en los deportistas, especialmente en aquellos que tienen riesgo de recibir golpes. En este caso sería un ejemplo los futbolistas y los luchadores, ¿no? Ellos están más propensos a recibir en este caso, esta alteración en el sistema nervioso, que es la conmoción, ¿no? Recuerden, esta conmoción es una alteración causada por un golpe seco en el cerebro, ¿no? Por eso mencionábamos que estos golpes pueden recibir los dos futbolistas o los luchadores en este caso.
Listo, vamos a la siguiente, que en este caso son las convulsiones. Este es más habitual, ¿no? Las convulsiones. En este caso, en esta alteración se produce contracciones musculares de forma muy violenta. Estas pueden ser cortas y se dan de manera muy recurrente. Estas convulsiones pueden ser de larga duración o se pueden presentar como ligeras sacudidas que duran segundos. Estas se podían presentar como síntoma frente a otras enfermedades. En este caso, la epilepsia, diferentes formas de envenenamiento, nutrición no balanceada y defectuosa y también enfermedades como la meningitis o el tétano. Miren, otra alteración de nuestro sistema nervioso son las convulsiones. Estas producen contracciones musculares de forma muy violenta. En este caso pueden ser cortas o pueden durar, no, o pueden ser, pueden durar. Y también pueden ser muy recurrentes, ¿no? En este caso también las convulsiones podrían presentarte como síntoma frente a enfermedades. Mencionábamos la epilepsia, diferentes formas de envenenamiento, en este caso también nutrición no balanceada y defectuosa, o también enfermedades como la meningitis o el tétano, ¿no? Miren, en esta fotito, en este caso, es un ejemplo de cómo son las convulsiones. Miren, en este caso él está retorciéndose en el suelo, ya que tiene contracciones musculares, ¿no? En este caso, como mencionábamos, pueden ser tardías o no. O también las convulsiones pueden darse a tal vez a través de algún tipo de enfermedad, ¿no? En este caso mencionábamos la epilepsia o envenenamiento, o cuando no llevas una dieta balanceada, o enfermedades como la meningitis o el tétano, ¿no? Listo. La epilepsia también es una de las alteraciones que en este caso consiste en momentos periódicos e incontrolables de confusión. Recuerden que hablábamos de convulsiones y dábamos un ejemplo, ¿no? De una enfermedad. En este caso era la epilepsia, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre la epilepsia y esta consiste en momentos periódicos e incontrolables de confusión. En este caso también pueden alterar, en este caso, el conocimiento, ¿no? O la atención también de estos epilépticos. La causa de la epilepsia es a menudo desconocida, ¿no? Sin embargo, a esta alteración la clasificamos en dos tipos conocidos como petit mal y petit gran. Gran mal. El petit mal se presenta como una momentánea de conciencia y esta dura cerca de un segundo. El petit mal, ¿no? En cambio, los ataques del gran mal generalmente van seguidos por otros efectos, como sensaciones extrañas del olfato, del gusto y del tacto. Este ataque en sí supone la pérdida del conocimiento y la tiesura de los miembros del afectado. Este dura aproximadamente unos 30 segundos y puede ser sugerido como contracciones musculares rítmicas. Frecuentemente estos ataques epilépticos suceden cuando se tiene ataques gran mal consecutivos. Los ataques gran mal mencionábamos que van seguidos por otros efectos, como sensaciones extrañas de olfato, de gusto y de tacto, ¿no?
En este caso nos puede dar de una el gran mal o en este caso puede ser petit mal que se presenta como, en este caso decíamos, por segundo, ¿no? Casi cerca de un segundo, ¿no? En la epilepsia. Otra alteración, en este caso es la parálisis. Pero mire, aquí está, ¿no? Recuerden que a los pacientes con epilepsia siempre nos mencionan que hay que darles primeros auxilios, ¿no? Ver que no se les quede nada en la boquita, que no se muerdan, colocarles justo en esta posición de seguridad en la que él y yo voy a estar seguros, ¿no? Seguros de que no va a correr ningún riesgo de ahogarse ni nada, ¿no? Por eso siempre se les acuesta de un costado en la epilepsia, ¿no? Otra alteración, como mencionaba, es la parálisis. En este caso, la parálisis es una anomalía, ¿no? Que se presenta con la pérdida de la fuerza de un músculo o de un grupo de músculos. Generalmente viene acompañado por una evidente incapacidad o deterioro de funciones específicas. ¿Cuáles en este caso son las funciones específicas? En este caso sería el pestañeo, el habla, la emisión de orina, el control de esfínteres o la utilización de un miembro. La parálisis comúnmente se da porque hay algún tipo de daño en el sistema nervioso y estos son producidos por la polineutritis, ¿no? O también conocido como poliomielitis, ¿no? Pueden ser producidos la parálisis por estos tipos, ¿no? En este caso, la poliomielitis y la polineuritis. Listo. Miren, en esta fotito nosotros vemos, ¿no?, cómo va el deterioro de funciones específicas. En este caso, miren, nos mencionaba el pestañeo, el habla. Miren, en este caso la parálisis sí se deteriora, ¿no? Miren, aquí nos damos cuenta cómo la parálisis ha deteriorado esta parte, se podría decir, del cuerpo humano. En este caso la carita, ¿no? Miren, ya va a deteriorar el pestañeo, el habla. En este caso, no. También hay otras pérdidas, que sería la emisión de orina o el control de esfínteres. Eso sí, ya dependiendo de la parálisis, ¿no? Depende mucho de la parálisis, ¿no? Una vez visto esto de las alteraciones, ahora vamos a ver sobre el sistema inmunológico. Vamos a hablar ahora sobre el sistema inmunológico, ¿no? Y en este caso, en animales. En este caso, el sistema inmunológico se ha estudiado de manera exhaustiva, ¿no? Y a nivel mundial. Este sistema inmunológico funciona y regula a los organismos vivos y su estudio se ha dado en individuos como los invertebrados y también en aquellos que tienen una mayor complejidad en su estructura. En este caso, los seres vivos, ¿no? Se han hecho estudios de absolutamente casi todos los animales. Todos los- En este caso, el estudio que hacen a los invertebrados es cuando su sistema inmunológico sea considerado entre unos del caso de estudio, ¿no? Entre algunos del caso de
estudio. En este caso, los invertebrados también vale recalcar que son más sencillos, ¿no? Que los otros seres vivos. Sin embargo, esta apreciación no es del todo cierta. Por esta razón, el doctor Paul, un ecólogo evolutivo de un instituto de Zurich, generó la siguiente afirmativa. Hemos subestimado a la complejidad de la inmunidad invertebrada. Miren, porque no es tan sencilla como algunos creen, ¿no? En este caso, la complejidad. No es muy sencilla, ¿no? La mayoría de estudios en invertebrados han sido realizados en la mosca de la fruta. Miren, todos hemos visto, ¿no? La mosca de la fruta. Es una pequeñita que obviamente, como su nombre lo dice, está en las frutas, ¿no? Está en las frutas. Espérenme un ratito. Ya, sí, sigo. Mencionaba que varios estudios se han realizado en la mosca de la fruta, ¿no? Estos estudios se realizan en la mosca de la fruta debido a que es un organismo modelo, gracias a su fácil manipulación y a su corto tiempo de ciclo de vida, ¿no? El sistema de estos invertebrados ha desarrollado moléculas involucradas en la respuesta frente a patógenos externos, en este caso como microbios, virus y bacterias que proliferan el desarrollo de enfermedades, ¿no? Miren, como mencionaba, no todos conocemos a la mosca de la fruta, ¿no? Es de esa mosca pequeñita, súper chiquitita, que siempre vuela alrededor de las frutas, ¿no? Cuando ya están muy maduras, en este caso. O ya llegándose a la descomposición, ¿no? Y miren, este organismo nos ha servido de mucho, ya que es de muy fácil manipulación, ¿no? Y así se han desarrollado moléculas involucradas a la respuesta frente a patógenos que mencionábamos, en este caso los virus, las bacterias, ¿no? Microbios. Dentro de otras áreas de investigación, los científicos han demostrado que los invertebrados tienen la capacidad de gestionar autónomamente su sistema inmunológico. Miren, los insectos, en este caso principalmente, pueden reconocer, en este caso, un microorganismo que se llama los peptidoglicanos. Este es uno de los componentes principales de la pared celular bacteriana y esto a su vez genera una respuesta inmediata del sistema inmune. Miren, son súper inteligentes los insectos, ¿no? Miren, estos a través de alguna, eh, ¿qué sería? Algún peligro, ellos de aún no tienen una respuesta inmediata a su sistema inmune. Este caso se puede también ejemplificar en las chinches hembras. Estas resultan heridas en el apareamiento, lo que potencia su acción inmune. Esta potenciación puede ocurrir incluso antes de la cópula.
anticipando su respuesta. ¿Qué es esto de antes de la cópula, antes de dar a luz, no? En las chinches hembras, en este caso, en su apareamiento, ¿no? Ellas ya potencian su acción inmune, miren, como mencionó, ¿no? Otra característica también de los insectos es que estos pueden modificar y fortalecer su sistema inmune, preparándolo para una invasión patógena inminente. Miren, estos insectos ya preparan a su cuerpo para, en este caso, una invasión patógena, ¿no? En este caso. Listo. A pesar de que los insectos y en general los invertebrados poseen diferentes células y moléculas de los vertebrados, ambos siguen principios de detección de patógenos muy similares. Actualmente, nuevos estudios se cuestionan sobre los métodos de defensa frente a los patógenos. Miren, a pesar de que los insectos y en general, en este caso los invertebrados, poseen diferentes células y moléculas, que los vertebrados, en este caso, ambos siguen principios de detección de patógenos muy similares, ¿no? Los vertebrados como los invertebrados, ¿no? O los insectos, como quieran llamarles. Son muy similares. Ambos tienen principios de detección muy similares, ¿no? Detección a los patógenos, ¿no? En este caso. Ahí está. Una vez visto ya el sistema inmunológico, en este caso en los invertebrados, ahora vamos a ver el sistema inmunológico en los vertebrados. El sistema inmunológico en los vertebrados tiene un alto grado de complejidad. Estos animales poseen un sistema adaptativo o adquirido, en el que tienen la característica de reconocer a un antígeno de forma específica y, de este modo, permitir recordar al organismo las exposiciones previas que ha tenido frente a una sustancia. En este caso, el cuerpo genera una respuesta muy eficaz después de ponerse en contacto con un antígeno. ¿Y qué es esto de un antígeno? Es la generación de una maduración de la respuesta inmune. Eso es un se olvide. En este caso existen dos tipos de glóbulos blancos, que son las principales células involucradas en la respuesta inmune. En este caso, los glóbulos blancos se llaman linfocitos, ¿no? Y son vitales para generar una respuesta específica frente a un patógeno. Patógeno en este caso es algún virus, alguna bacteria, listo, ¿no? Y los linfocitos nos ayudan, ¿no? Son vitales en este caso para generar una respuesta específica frente a, como mencionaba, los patógenos que pueden ser bacterias, virus, hongos. Estos linfocitos son células generadas en la médula ósea y cuando van madurando se convierten en las células que dan respuesta del sistema. A esto se le denomina célula T y célula B. Como complemento y para dar una mejor respuesta frente a agentes infecciosos, se han generado vacunas que potencian la respuesta inmune del organismo en este caso. No obstante, para su efecto se necesitaron más de una dosis, ¿no? de realizar 1 millón de procesos para tener así una vacuna, en la cual, como mencionan, al momento de nosotros generar la vacuna, recuerden que un ejemplo de vacuna en este caso sería el COVID,
El COVID que tenemos, nosotros hemos venido ya, en este caso, 4 años asimilando, cuando recién empezó y generaron 1 millón de métodos, en este caso de vacunas y vacunas y vacunas. Recuerden que ahí primero hacían una vacuna, ¿no? Y después se necesita más de una dosis para estar protegidos, ¿no? Por eso es que en el COVID nos hicieron como 3 dosis, creo, para que estemos protegidos. En este caso, existen 7 clases de animales vertebrados, los que van de menor a mayor grado de desarrollo. En este caso, coloqué la fotito, miren, aquí están. En este caso, el sistema inmunológico de los mamíferos, de 7 mamíferos. En este caso, los peces sin mandíbulas, los peces cartilaginosos, los peces óseos, que la mayoría de estos peces están en agua dulce y salada, ¿no? Los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos. El organismo de los animales vertebrados es muy complejo. Esto en relación a los órganos que generan la inmunidad. Sin embargo, dentro de estos, las principales son los órganos linfoides. Miren, los principales son los órganos linfoides. Estos órganos son los dedicados a la producción y diferenciación de las células. En este caso, de las células del sistema inmune, ¿no? Los órganos linfoides están presentes en todos los vertebrados, pero su nivel de desarrollo y evolución depende mucho del grado de complejidad que tiene el organismo. En este caso, los órganos del timo y del vaso son los generadores de linfocitos T. Estos órganos se encuentran en los tiburones, exceptuando a los peces sin mandíbula, ¿no? Y se mantienen a lo largo de toda la cadena filogenética hasta el ser humano. Miren ustedes, se ha ido desarrollando, ¿no? No se mantiene en este caso a lo largo de toda la cadena filogenética, ¿no? A lo largo de toda la cadena filogenética. Y de esta forma hasta el ser humano. La médula ósea, en cambio, es la generadora de linfocitos B. Recuerden, ¿no? El timo y el vaso generan linfocitos T. Y la médula ósea es la generadora de los linfocitos B. Y también en gran parte de los vertebrados es el órgano linfoide primario, ¿no? La médula ósea. En la escala evolutiva, este tejido se creó cuando los vertebrados tuvieron la capacidad de vivir y de adaptarse al medio terrestre. Por esta característica, los peces no poseen médula ósea, mientras que en este caso sí los mamíferos, ¿no? En este caso no poseen médula ósea, ¿no? Listo. En cambio, recuerden, los peces no poseen médula ósea, mientras que los anfibios adaptados a una vida semiacuática presentan un tejido linfoide, recuerden, limitado estos huesos. Miren, el tejido linfoide, ¿no? De los linfocitos, ¿no? Esos son los que nos ayudaban con nuestro sistema inmunológico. Y recuerden que también estaba en la médula ósea, ¿no? En este caso. La médula ósea en este caso es totalmente funcional también en los anfibios, en los reptiles, en las aves y en este caso en los mamíferos, ¿no? En los peces y en limitados anfibios. El riñón se comporta como el órgano linfoide principal y reemplaza las funciones de la médula ósea. Recuerden que decíamos que en la médula ósea estaban los linfoides, ¿no?
En cambio, en los peces y en pocos anfibios, el riñón se comporta como este órgano, como la médula ósea, ¿no? Y en cuanto a las aves, su órgano linfoide primario para la generación de las células B es un órgano conocido como la bolsa de Fabricio. Miren, para las aves, en este caso su órgano linfoide es conocido como la bolsa de Fabricio, ¿no? Por otra parte, en el caso de las abejas y de los cerdos, estos son animales que sí poseen médula ósea, ¿no? Unas adaptaciones llamadas placas de Peyer. Estas son las que están ubicadas en el intestino y estas en cambio ayudan a generar una respuesta inmune en las abejas y en los cerdos, ¿no? Otras estructuras en donde nosotros podemos ver este órgano linfoide son en los ganglios linfáticos, que se presentan a la escala filogenética de una forma más organizada y especializada. Estos ganglios están constituidos principalmente por folículos primarios de células B y rodeados de linfocitos T. Estos ganglios linfáticos aparecen, en este caso, aparecen bien definidos en los anfibios anuros, en este caso. Listo. Miren, aquí están los vertebrados que mencionaba, en este caso los peces sin mandíbula, los cartilaginosos, los peces óseos, los anfibios, los reptiles. Listo, todos estos vertebrados, ya hablamos, ¿no? De sus sistemas inmunes de cada uno de ellos, ¿no? De cada uno de ellos en el sistema inmune. Recuerden que en los peces y en limitados anfibios decíamos que era el riñón, ¿no? En las aves, en cambio, ellos poseían un órgano linfoide que en este caso era conocido como bolsa de Fabricio, ¿no? Recuerden. Y listo. Recuerden que mencionábamos que en los anfibios, en los ganglios linfáticos, perdón, están bien definidos, ¿no? Estos también de los sistemas inmunes, en este caso, se encuentran en todos los vertebrados, ¿no? Aunque solamente en las aves y los mamíferos o en animales de sangre caliente surgen los folículos linfoides secundarios o centros germinales. Por ejemplo, los animales vertebrados tienen un elaborado sistema de inmunidad. Estas son las únicas criaturas capaces de producir anticuerpos muy específicos frente a la gran cantidad de patógenos que existen. Miren, los animales vertebrados en este caso tienen un elaborado sistema de inmunidad. Miren, estos poseen anticuerpos muy específicos frente a la gran cantidad de patógenos que existen. En este caso, con respecto al número y tipo de inmunoglobulinas o de anticuerpos, que estos son, ¿no? los, los que nos ayudan con esto del sistema inmune. En este caso, los órganos más complejos que presentan una mayor evolución de anticuerpos son los mamíferos, como mencionábamos, que en este caso poseen superior cantidad de inmunoglobulinas y por eso nos hacen, en tal caso, un poco más fuertes, ¿no? Ahora, en este caso, vamos a hablar sobre el sistema inmunológico en los seres humanos. Mire, el sistema inmunológico en los seres humanos, ¿no? En este caso, este sistema es muy esencial, ¿no? Para la supervivencia de los seres humanos. Esto debido a que existen muchos patógenos ambientales potencialmente peligrosos que causan un deterioro grave, ¿no? Inclusive
Como una barrera para estos patógenos, los humanos en este caso continuamos siendo susceptibles a infecciones graves. En este caso existen dos tipos de inmunidades, ¿no? En este caso, la inmunidad no específica, que es la innata, que en este caso es un tipo de inmunidad en el que el organismo actúa como defensor frente a los patógenos externos, y estos pueden ser microbios pequeños como los virus y las bacterias, ¿no? O también pueden incluir órganos más grandes como los nemátodos. También pueden estar incluidos en este caso. Los patógenos que mencionábamos como virus o bacterias que se encuentran en el cuerpo generalmente causan enfermedades, ¿no? Y los organismos vivos que cuando están en un cuerpo causan enfermedades, todos estos, los que están en el cuerpo causando enfermedades, se los llama patógenos, ¿no? Y todos los vertebrados tienen respuesta innata en contra de estos patógenos comunes en los seres humanos. La primera defensa en este caso involucra barreras exteriores como la piel y las membranas mucosas. Miren, esta es nuestra primera defensa para que no pasen nuestros virus. No obstante, cuando los patógenos sobrepasan estas barreras a través de un corte o por inhalación, etcétera, pueden llegar a provocar daños extremadamente graves. Miren. Y los glóbulos blancos o fagocitos, estos normalmente combaten a estos patógenos que atraviesan las barreras exteriores. Estos glóbulos blancos o fagocitos los envuelven y más tarde los absorben y finalmente los neutralizan para que no tengan efecto sobre nuestro cuerpo, ¿no? En cambio, la inmunidad innata. Miren, aquí está la inmunidad específica o la inmunidad innata en este caso, actúa como un complemento de la función de los linfocitos. En este caso con el sistema inmunológico innato, ¿no? Este es un contraste con la inmunidad no específica. Recuerden que la específica presenta una respuesta dirigida a un patógeno en concreto. Y esto solamente los vertebrados presentan, ¿no? Este tipo de respuesta inmunitaria. En este caso, como reacción a la inmunidad específica, actúan células, la célula tipo T y la célula tipo B. Los antígenos en este caso son cuerpos extraños, ¿no? Que provocan una respuesta de las células T y D, que dijimos que estas son la reacción de inmunidad, ¿no? Estas son extremadamente específicos para las células, ¿no? Para los antígenos. Por lo general, en este caso, pensamos que los antígenos son parte de los microbios, pero estos pueden presentarse en otros ambientes. En este caso, la célula T se activa cuando un fagocito en particular, conocido como célula presentadora de antígenos, muestra un antígeno específico, en este caso la célula T, ¿no? Dentro de esta combinación se genera un elemento activador que provoca una respuesta inmunológica determinada. Y en este caso, las células T tienen tres subtipos. Miren, en este caso, las células T colaboradoras en este caso realizan diversas funciones. Miren, tres como decíamos, ¿no? Ayudar a la célula B que se active y en esta se divida en células plasmáticas, ¿no? Llamar a los fagocitos para que se destruyan, en este caso, los microorganismos. Esta es otra tipo de la célula T, ¿no? Y otra es activar las células T asesinas. Miren, cuando ya están activadas, en este caso las células T, en este caso las asesinas, como se menciona, estas reconocen las células infectadas del cuerpo y generan una respuesta inmediata de destruir estas células. Recuerden que las células T es reguladoras y ayudan, como mencionamos, a controlar una respuesta inmunológica, ¿no? Y a destruir las células que ya están, en este caso, infectadas. Y listo. Eso sería todo por el día de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Me la hacen saber. Que tengan una buena tarde y noche, queridos estudiantes.
Cualquier cosa me escriben al WhatsApp, cualquier duda, cualquier inquietud. Listo. Eso sería todo por la clase del día de hoy. Hasta luego. Que tengan una buena tarde.